invitado en esta mañana al senador del Movimiento al Socialismo, don Rubén Medina Celia, a quien agradecemos mucho por estar acá con nosotros. Inicialmente habíamos pactado la entrevista para hablar precisamente sobre la demanda ante el CIADI de la AFP Previsión, del banco del BBVA en España, pero por la importancia le voy a pedir su opinión respecto a la renuncia de Gringo González. Es inevitable el que podamos iniciar conversando aquello, más aún cuando la bancada de asambleístas en diputados y senadores se reunió con él anoche. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y gracias por la invitación. Respecto del tema que usted menciona, efectivamente ayer fuimos citados a las 3 de la tarde para una sesión del Pleno Camaral y bueno, conocimos el orden del día y nos enteramos de la renuncia del presidente de la Cámara de Senadores, no solamente a su condición de presidente, sino a su condición de senador del Estado Plurinacional. Primero que fue una noticia que no la esperábamos, o sea, fue sorpresiva. Segunda es que a los senadores, particularmente del oficialismo, del Movimiento al Socialismo, es una renuncia que nos preocupó de manera inicial. Sin embargo, en el transcurso de la tarde se han ido aclarando algunos aspectos que tienen que ver con esta renuncia. El propio presidente de la Cámara de Senadores manifiesta que su renuncia se debe a problemas enteramente familiares. Segundo, que el presidente de la Cámara de Senadores, lo debemos decir de esta manera, es una persona clave en la estructura del Movimiento al Socialismo. Tercero, lo entrevistaron al presidente de la Cámara de Senadores y él abrió la posibilidad de que luego de una reunión hoy con el presidente y el vicepresidente probablemente pueda reconsiderar su renuncia. Es algo que a los senadores del Movimiento al Socialismo nos alegraría muchísimo. Usted lo ha mencionado, en la tarde, una vez conocida la renuncia, se reunieron los jefes de bancada departamentales y ellos, bueno, primero dicen, no aceptamos la renuncia al Gringo González y segundo, le pedimos que reconsidere su... Muy bien, permítame, senador, vamos al tema del que habíamos iniciado la entrevista. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria presenta una denuncia, una demanda ante el CIADI, no lograron ponerse de acuerdo con el gobierno y van por el arbitraje. ¿Cómo evalúan ustedes esto? Bueno, primero, usted conoce el origen de este tema, o sea, en 1996 se aprueba una nueva ley de pensiones que cambia radicalmente los principios vigentes hasta entonces. Se habla del seguro social obligatorio a través de la capitalización individual. Luego, o sea, esta ley de pensiones aprueba dos fondos, el fondo el FCI que decimos, el fondo de capitalización individual, donde se junta el dinero de los que estamos aportando para posteriormente jubilarnos, y el otro fondo que es el fondo de capitalización colectiva, donde van los dividendos de las empresas capitalizadas y donde los bolivianos teníamos acciones en estas empresas capitalizadas. Hay estos dos fondos y debe haber una institución que administre estos dos fondos. Ya hablamos de las administradoras de fondos y debe haber una institución que administre estos dos fondos. Ya hablamos de las administradoras de fondos de pensiones y tenemos dos, Futuro de Bolivia y la AFP Previsión, que es la AFP de la que estamos hablando. Es un negocio importante, pues, del aporte que usted, o sea, usted aporta el 0,5% de su sueldo para que las AFP puedan administrar su fondo de capitalización individual inicialmente. Sin embargo, hay que decir que en el 2010 se modificó la ley de pensiones
y se habla del sistema integral de pensiones que va a estar a cargo, o sea, hay una transición aquí de una gestora pública. Hay una transición, obviamente las AFP se van a ir y la gestora pública se va a hacer cargo de cuidar y de administrar el dinero de las jubilaciones. La AFP Previsión piensa que, ha hecho inversiones para administrar estos recursos y reclama que ellos ven este tema como una nacionalización y lo que reclaman ellos es que se han afectado sus inversiones y esperan del gobierno boliviano una compensación a sus inversiones. Muy bien, permítame, senador, por favor, porque tenemos preguntas desde Santa Cruz sobre este delicado tema. Gabriela, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Saludamos también a nuestro invitado, senador. Precisamente sobre la gestora pública. Se modificó la ley de pensiones hace 8 años. Iba a entrar en vigencia ya la nueva administración en el 2017, pero ahora se le ha postergado hasta marzo del 2019. ¿Por qué? No estaba todavía todo resuelto, no había la capacidad estatal para manejar estos fondos. No podríamos hablar de falta de capacidad. Obviamente estos son temas administrativos que en el transcurso del tiempo han sufrido algunos retrasos y esa es la razón para que se haya postergado la vigencia de la gestora pública. Sin embargo, la demanda tiene otra naturaleza. La AFP Previsión lo que está reclamando es una compensación por las inversiones efectuadas y ha recurrido al CIADI para... han habido negociaciones entre el Estado boliviano a través de la Procuraduría General del Estado y la AFP Previsión sobre el monto, digamos, de este reconocimiento. No se han tenido acuerdos y la AFP Previsión ha decidido recurrir al CIADI para que esta instancia pueda establecer, digamos, los montos relacionados con esta compensación. Ahora, todavía no se ha conocido cuál es el monto. ¿Por qué monto está demandando el Banco Bilbao Vizcaya a Bolivia? ¿Se tienen ya esos detalles? No, todavía. Inclusive no se conoce oficialmente la demanda ante el CIADI de la AFP Previsión. No se han puesto de acuerdo el Estado boliviano a través de la Procuraduría con la AFP Previsión precisamente por la exagerada pretensión que tiene la AFP Previsión para esta compensación. El gobierno boliviano, reitero, a través de la Procuraduría, considera que el monto que solicita la AFP es demasiado elevado y no podía acceder, digamos, en una negociación de partes. Por eso es que la AFP Previsión ha recurrido al CIADI para que sea esta instancia la que diga finalmente, luego de diferentes intercambios, digamos, cuánto debería ser este monto. Muy bien. Agradecemos a Gabriela por estar con nosotros. Hasta más. Rubén Medinaceli por habernos acompañado y habernos permitido conocer su impresión sobre estos dos temas. Hemos comenzado con la renuncia de Gringo González y, por supuesto, el tema de la demanda ante el CIADI de la AFP Previsión. Nosotros seguimos, tenemos más en la revista.